Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a otra edición de esto que es el programa de Verdades Ocultas a través de la Mesa de Conciencia Urbana en el sudeste santiagueño, en la ciudad de Ituya, en la provincia de Santiago del Estero. Mi nombre es Carlos Daniel Quintero Fernández, me acompaña como siempre un amigo, un hombre con mucha experiencia sobre el tema de lo que es análisis político y la vida social de nuestra provincia. Osvaldo Floria, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, amigos oyentes? A todos ustedes que están allá detrás, agradecerles por la paciencia. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, amigo periodista Carlos Daniel Quintero Fernández? Un gusto estar con vos. Bien, amigo, bien, gracias a Dios. Hoy con muchos temas importantes, con una repercusión sobre el programa que agradecemos de corazón a toda la provincia de Santiago del Estero y a sus distintas ciudades, departamentos que nos acompañan, como así también a la gente de nuestra ciudad, en la ciudad de Ituya, lo cual ya dentro de muy poco tendremos también elecciones para intendente de la ciudad. En ese concepto de elecciones que muchos estamos esperando y que muchos se han embarcado en la historia de lo que lleva a Ituya como una fuente muchas veces inagotable de lo que es el sentimiento del peronismo, pero que hoy confluyen muchas ideas importantes que tienen que ver con el bien de la comunidad, a lo cual nos embarga el sentimiento más que nada de un partido político, nos embarga más que nada la posibilidad de encontrar en una persona, sea de cualquier partido político, la esperanza y el resurgimiento de una ciudad que tuvo por décadas una de las ciudades más importantes, si bien es cierto, por el lugar en que nos encontramos, entre el medio de rutas nacionales, interprovinciales. Bueno, el nexo prácticamente que fuimos muchas veces entre lo que Santiago del Estero podría brindarle, y precisamente la ciudad de Ituya podría brindarle a las demás provincias a través del ferrocarril como lo teníamos en algún tiempo. Y bueno, se fue apagando poco a poco, pero no creo que haya sido, también influyó por supuesto, el tema de aquellos gobernantes que tuvimos, que fueron destituyendo a la ciudad de ese protagonismo socioeconómico importante que promovía una Añatuya prominente para muchas décadas y para tantos hijos de Añatuya que están dispersos en el mundo, no solamente en la provincia, sino ciudadanos añatuyenses que están en el mundo, ¿no? Y en otras provincias. Pero bueno, hoy nos encontramos en un contexto eleccionario en la ciudad de Añatuya, lo cual hemos visto y como hemos prometido con Osvaldo, que vinimos y estuvimos y aún continuamos estudiando cada actitud de cada candidato que se está presentando para estas elecciones 2026. Y creo que muchos de ellos no vieron el compromiso que tienen con la sociedad, con el pueblo, con las familias tan sufridas de nuestra ciudad y también, ¿por qué no?, con la familia municipal, del obrero y empleado municipal. Dicho esto, la repercusión que tienen hoy por las publicaciones que hacen los distintos candidatos, la mayoría tiene, no todos, claro, por supuesto, la mayoría tiene la tendencia a tener un compromiso únicamente con la pantalla. ¿Qué es lo que estamos viendo? Presentan, no queremos faltar el respeto, pero presentan propuestas, cosas inviables en la ciudad de Ituya para el año o para la época en que vivimos los añatuyenses, con muchas falencias, con muchas necesidades, con muchas vicisitudes también,
porque nos han acostumbrado, como dijimos ya con Osvaldo en programas anteriores, a ser pobres y a vivir como pobres, a pensar como pobres, porque eso es lo que les conviene. No solamente al gobierno de la ciudad de Ñatuya, al Estado municipal, sino también al gobierno de la provincia de Santiago del Estero. En ese contexto muy mezquino, muy egoísta, también están insertos los candidatos nuevos que se están presentando. Únicamente hemos visto hasta ahora propuestas mezquinas y egoístas inviables, que muchas de ellas no sirven para la familia común. Hay muchas propuestas que no van para el empleado municipal, por ejemplo. Hay muchas palabras que se dicen a través de los medios y a través de las redes sociales que únicamente son para la pantalla. No hay un compromiso cierto, conciso, seguro, que sea realista, que va a solucionar de una forma u otra las 1001 necesidades que tiene nuestra ciudad. Esa repercusión y ese pantallazo que nosotros vemos que tienen cada candidato, prácticamente en muchos casos da vergüenza, porque lo hacen únicamente para la pantalla. Ese compromiso no es con el ciudadano común, con el que sufre, con el que no tiene trabajo, con el que sale a hacer changuitas y realmente no llega a fin de mes porque no va a llegar nunca, con la miseria porque cada uno también está lo otro, que te pagan lo que quieren, el trabajo, está muy desvalorizado en todos lados y en todos los rubros. Por otro lado, vemos que los proyectos que se han presentado, proyectos por así decirlo, porque ninguno, lo tenemos en claro, ninguno ha presentado un proyecto en sí. No. Hasta el momento nadie ha presentado un proyecto concreto para la ciudad de Ñatuya. Todos son habladurías, opiniones, que quiero, que no quiero, pero con querer, muchas veces, si el proyecto no es viable, hace de cuenta que pasó como un chisme más dentro del conventillo de lo que es hoy una campaña política. Entonces, seamos más serios. El compromiso que hoy están haciendo cada candidato es muy poco serio para ellos. Y lo peor, ¿sabes qué veo, Osvaldo? ¿Sabes qué veo? Que lo toman como si fuese que ellos tienen la verdad de lo que van a hacer. Y ellos mismos se convencen de sus propias mentiras. Y en ese espectro de mentiras que se hacen a sí mismos, así también quieren mentirle a la gente. Y somos cada uno de todos nosotros los que observamos, los que vemos, los que cuestionamos, los que hacemos un análisis pormenorizado de todo, muy fino de todo cómo es esta campaña, claro, que vemos la falta de compromiso social, la falta de compromiso con la familia, la falta de compromiso ético por sobre todas las cosas, como un candidato realmente. No vamos a comparar nunca la calidad en lo ético, hablo, en lo que realmente corresponde, en el respeto más que nada, como se hacía en la década de los 60, 70, de los 40 sí mismo, que era un respeto único al ciudadano, un respeto único a la familia, ese respeto que no estamos encontrando hoy, porque cualquiera viene y te dice yo quiero hacer esto, yo quiero hacer el otro, pero vos te pones a pensar, escúchame lo que dice este, ¿de dónde va a sacar la plata para hacer esto? Por ejemplo, o si no te dice, mira, vamos a hacer, qué sé yo, un estadio único como el de Santiago, en tal lado. Y Ñatuya no necesita eso, por ejemplo. Claro. Hay cosas que sí necesitamos. O sea que, ¿de qué estamos hablando? Para que ustedes puedan entender y comprender también. Que el candidato que supuestamente se está presentando es muy poco serio y no respeta al posible electorado que le pueda dar el voto. Segundo, no son propuestas habladas, porque hasta ahora nada es concreto, un proyecto original que sea de la mano de ellos. No,
Todo hablan porque el otro habla, porque se prenden y el otro dice, ah, mira, este ha ganado tantos likes y por eso, pero esto, escúchenme una cosa, a ustedes, candidatos, a ustedes les hablo. Esto no es una lucha a ver quién tiene más like, quién tiene más me gusta. No, no. Estamos hablando de la vida por 4 años de aquel que no tiene para comer, de aquel que no tiene trabajo, de aquel que no puede comprar su remedio, de aquel que porque no le dan las herramientas necesarias para que tengan un trabajo digno, porque no hay fuente de trabajo, puedan comprarse sus cosas el día de mañana. No estamos hablando si porque vos sales más lindo en la foto, porque el otro sale más lindo, porque he hecho esto, yo también voy a hacer también algo parecido. No, estamos hablando de cosas serias, y estamos hablando de la vida de cada ciudadano. Les vuelvo a decir lo que les dije el otro día. ¿Ustedes creen? Hay una falta de compromiso. Hay una falta de compromiso. ¿Ustedes creen que la gente tonta? ¿Ustedes creen que los que nos vamos a votar seguimos siendo energúmenos, neófitos en la materia? Hay mucha gente que entiende, comprende, como dijo en programas anteriores Osvaldo, hay mucha gente que tiene hambre. ¿Y dónde va? A donde le dan para comer. Y es lógico, ustedes vayan, si le dan bolsines, reciban todo lo que puedan. Todo. Todo, absolutamente todo. Pero ojo, tengan la dignidad que cuando vayan a ese cuarto oscuro, sepan que la dignidad de ustedes no se debe vender por unos pocos pesos ante los que van a siempre, durante la campaña, en ese domingo eleccionario, a repartirle los votos y le entregan unos cuantos pesos. Reciban todo, Pero ojo, tengan en cuenta que los próximos años ustedes van a pagar, o mejor dicho, ustedes están cobrando ya por adelantado una miseria que va a ser la misma miseria que ustedes van a poner en su mesa. Estamos hablando de que presenten proyectos originales, viables, constructivos, no proyectos que a ustedes les den más me gusta, más like dentro de una red social. No. No crean que somos tontos. Y si ustedes creen que somos tontos los ciudadanos de Ñatuya, en este programa, uno más del barrio, como decimos, Osvaldo, ¿y quién les habla? Carlos Daniel, vamos a estar para desvelar, sacarle la careta a cada creído, a cada agrandado y a cada aquel que se cree perseguido, como se cree perseguido ahora también, ojo, ¿no? Porque ya se están persiguiendo solitos. Me dicen a mí, me dicen a mí. Eso es lo que dicen en preguntas, me hacen acordar al programa de preguntas y respuestas, perdón. Un programa que se hacía por radio, pero me dicen a mí lo que se dice en la mesa de conciencia urbana en el programa de verdades ocultas. No te creas, no te culpes solo. Nosotros no te estamos persiguiendo a vos, ni a vos, ni a vos, ni a vos, ni a ninguno de los candidatos. Sí los estamos viendo por el tema de que nosotros vamos a defender en esta mesa, ¿y quiénes hablan? Carlos Daniel y Osvaldo, al ciudadano común, a las necesidades de nuestra gente. Porque no vamos a dejar que ninguno, absolutamente ninguno de todos ustedes candidatos, venga a basurear la dignidad de nuestros vecinos de la ciudad de Ñatuya. Y mucho menos de los obreros y empleados municipales. Aquí nadie, mientras esté este programa, nadie va a basurear ni a quitarle la dignidad a ninguno. Muchos de esos candidatos hoy en día ya están empezando a discriminar. Mira, este partido, este no le dé bolilla, no le des nada. Si tienes algo, no le des. Otra. Mira, aquel no me gusta la cara que tiene, no le des nada.
están empezando a discriminar. ¿Por qué? Por la forma en que esa persona está empezando a repercutir en su pensamiento y en su sentimiento. ¿Por qué? ¿Sí? Precisamente. Agradecemos a la cooperativa de medios audiovisuales, de medios de comunicación nacional e internacional, que están apoyando este programa. Por un lado, muy importante, esta cooperativa de medios audiovisuales nacional e internacional que nos está apoyando, por eso le agradecemos de corazón a quien está brindando su apoyo. Paréntesis de por medio, aquellos que quieran ser parte del staff publicitario, un sponsor o la publicidad, pueden mandar su mensaje de texto o si no su WhatsApp directamente en la página Verdades Ocultas Añatuya, Verdades Ocultas Añatuya 2026, y también al WhatsApp 0385-585-0516 para los que se quieran comunicar y colaborar, porque eso nos hace bien. ¿Cuál es el número de teléfono? 0385 585 0516. 0516. Exactamente. Bueno, vemos, aparte de todo esto, y continuamos con el tema, un tema que es realmente una hipocresía barata. ¿Se acuerdan el tema hipocresía y después hay otro tema? De los pasteles verdes. Exactamente. Y después hay otro tema. Zapatos de goma y... Bueno, hoy parece que cada candidato está pisando con zapatos de goma y una opinión bastante barata a lo que merecemos los añatuyenses. ¿Por qué se lo digo? Por la cantidad de palabras sueltas que largan sin medida, por la falta de cautela y la falta también de respeto a los ciudadanos, que creen que se las creen todas las cosas que ellos dicen. La falta de profesionalidad al transmitir un mensaje, la falta de la realidad que parece que no están viviendo, pero sí cuando van y te palmean la espalda. Esa hipocresía estamos viendo diariamente a través de las redes sociales y los otros medios de comunicación. En ese concepto estamos, para comenzar el programa. Yo creo que hay mucho todavía para empezar a dilucidar, a desmenuzar dentro de este programa, porque tenemos muchas cosas para contar. ¿O algo? Efectivamente. Muchas gracias, Dani. Ustedes saben, amigos, que nosotros nos entusiasmamos cuando empezamos, arrancamos y nos olvidamos de dar el teléfono, bueno, porque a veces no tenemos freno, no nos damos cuenta. Por eso, esto que dice el periodista Carlos Daniel, al teléfono que se quieran comunicar, es el 385 58 50 016. 5016. 5016. Ese es el teléfono. Y después pueden entrar en Verdades Ocultas Añatuya 2026 por Facebook. Hay que tomarse este tiempo
que nosotros, no sé, creo yo, por nuestro apuro de decir las cosas, no lo decimos a veces, de manera reiterada. El secreto, como decíamos el otro día, está en la perseverancia. En la perseverancia de insistir que nos den una mano. A ustedes les sale absolutamente nada, es gratis. Es simplemente poner me gusta y eso nos va a servir a nosotros para poder seguir siendo independientes en nuestra opinión. Les decimos la pura verdad, no los estamos engañando. Por eso es importante que ustedes hagan conciencia. Dani les decía recién que nuestra postura periodística, política, no tiene ya nada que ver con nuestra forma de sentir ideológicamente una cuestión. Añatuya se juega una elección especial. Ya no interesa si los precandidatos que hay en carrera sean de determinado color político. Créanme, yo he cometido ese error muchas veces en mi vida. Se trata de algo especial. Se trata de algo delicado, amigos oyentes. En esta oportunidad, en estas elecciones, nosotros, desde esta mesa, quien les habla y el periodista Dani, hemos optado por dirigir nuestras opiniones en una especie de conversación que deberíamos tener entre nosotros y ustedes allá donde nos ven. Que tenemos que reconocer, quienes alguna vez peleamos tanto por el color de nuestra camiseta, que en estas elecciones aparte que son del pueblo donde uno vive, debemos optar de buscar por la mejor propuesta. No importa quién gane, no importa. Si gana un radical, si gana un peronista, o otros de otra postura, pero que tengan proyectos en claro. Es lo que le decía Dani recién. Hablar por hablar, por cómo se maneja la palabrería en esta provincia, es muy fácil. ¿Por qué? Porque la matriz de este engaño no está centrada únicamente en Añatuya. Este núcleo del engaño, de la mentira, se la maquina desde Santiago capital. ¿Cómo hacen ellos esto que les estamos diciendo? El Frente Cívico está conformado por quienes gobiernan la provincia. El Frente Cívico está conformado por quienes gobiernan Añatuya. Es decir, que sea un candidato que alguna vez fue peronista,
lo dejó de ser. Y si te gobierna uno que fue radical, también lo dejó de ser. Porque todos responden a la misma creación, a la misma matriz. El gobernador de la provincia, de apellido Suárez, es radical. El vicegobernador de la provincia es del Partido Justicialista. El senador de la nación que sale de la provincia a la nación es radical. El otro senador que sale de la provincia a la nación, hablo de senadores nacionales, es peronista. Y así se generó esta matriz de perversión en esta sociedad, haciéndonos creer que las discusiones de esa forma eran las que dañaban la actividad democrática aquí en esta provincia. ¿Cómo que dañaban? Claro, porque ya no hay peleas entre los distintos partidos importantes. De esa forma evitamos una discusión estéril, dicen ellos allá, y la trasladaron acá. Como metodología política, como práctica, hemos caído todos en el engaño, todos. ¿Por qué? Y porque ya no discutimos, porque ya no se pelea, porque ya no se lucha por querer imponer, por ejemplo, una mejor calidad de vida. Está todo bien. Entonces, cuando Añatuya vaya a elegir de aquí a unos meses el próximo intendente, está teniendo varios hombres que van de precandidatos. Todos, sin. Hay, por supuesto, algunas excepciones, pero todos, el 80% de los candidatos que se larguen a esta carrera para la búsqueda del municipio, todos responden a la misma matriz de corrupción. Todos. Por eso, ese vacío de propuestas que hay, que decía el periodista, es real. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el contador público Galarza, director de rentas en Añatuya, la propuesta que él tiene es ser amigo del empleado municipal. Es más, él se siente, si es que llega a ser intendente, uno igual que ellos. Aquí me voy a detener a puntualizar un detalle. Este tipo, al que acabo de nombrar, es dirigente del radicalismo, de los que están sentados en casa de gobierno. ¿Me van siguiendo? Él tuvo la posibilidad de, como referente principal de dirigencia del Frente Cívico del Partido Radical, de ir y quejarse como dirigente común ante
el gobernador Suárez y decirle y manifestarle que el concejal que le responde a él hoy en uso de su banca en Añatuya no presentó un miserable proyecto para defender a los empleados municipales. Es decir, que si Galarza quiere versearnos, chamullarnos, tratarnos de estúpidos, ahora, en su precandidatura, que si él llega, quiere ser amigo del municipio, de los empleados, ¿por qué no lo hace a través de su concejal, presentando proyectos, por ejemplo, de comunicación, en donde diga brevemente: el concejal Galarza, respondiendo al concejal Galarza, es que presento este proyecto de comunicación para manifestar mi descontento por los sueldos que cobran los empleados municipales de la ciudad de Añatuya. Sí, y colaboro con algo, compañero. Sí. Que son los mismos concejales que cuando desde el gobierno de la provincia han enviado que supuestamente quién cedería al bono y al aumento, los concejales en una sesión han dicho que no. ¿Cómo? Que están en contra del aumento de los municipales de la ciudad de Añatuya y en contra del bono. ¿Ahora? Sí, señor. Bueno, vayan guardando esto en la memoria, por favor. Después no digan, no lo sabíamos. Después no digan, che, pero nadie nos dijo nada. Ahí tienen. El concejal que le responde a Galarza, precandidato a intendente, dirigente radical de Suárez, el gobernador, sentado aquí en la banca, ni siquiera un proyecto presentó a favor del empleado municipal, sino lo que agrega Dani, que fue uno de los que se opuso a que cada vez que hay un aumento en la provincia, los empleados municipales, a través del Consejo Deliberante, deben adherirse a lo que se dispone a través de la provincia. Miren lo que cuentan. Se opusieron. Se opusieron. Estas son las cosas que hay que analizar. Y ahí te vas a dar cuenta los sinvergüenzas que son. Por eso programas como esto a ellos les molesta. Claro que les molesta. Porque es toda la misma matriz de perversión. Porque no se pelea a favor de nadie. Son elecciones especiales estas. Por eso apelamos a que no nos confundamos más. Tengamos que actuar en consecuencia. No importa. Les volvemos a repetir. No importa si se vota. Y les hablo al peronista en general. Si tenemos basuras como referentes en el peronismo, indudablemente no tenemos que volver a caer en el mismo error de matar a nuestra propia sociedad y a nuestra propia ciudad, que es el lugar donde vivimos. Si tenemos que ir a acompañar con un voto a alguien que no es de nuestro partido, tenemos que hacerlo.
porque son elecciones distintas. Miren, yo en viejo me vengo a dar cuenta de estas cosas. Y lo reconozco y lo digo públicamente. Y no se me cae la cara de vergüenza. Entonces, ¿por qué ahora Galarza sale a decirnos y maltratarnos como nos maltrata, faltándonos el respeto? Demostrando que es un cagón. Porque él, como dirigente principal, debería hablar con Suárez, el gobernador de la provincia. Llevarle la copia del proyecto de comunicación de su concejal que le responde a él. Y dejarle en mesa de entrada, en el despacho privado, al gobernador y hacerle saber que el intendente que tenemos acá le paga a sus empleados 50.000 pesos por quincena. Suponiendo que el gobernador Suárez no sepa lo que cobran los empleados en Añatuya. Suponiendo. Ahí se va a enterar, porque Galarza le dejó por mesa de entrada, por la privada del gobernador, la copia del proyecto. Y ahí sí venir y plantarse ante los medios y decir, hemos observado que la conducta del actual intendente no se ajusta ya ni siquiera a una doctrina política. No se ajusta a la vida que debe tener un ciudadano. Estamos teniendo esclavos en pleno siglo XXI. Esclavos. Solo que no andan con cadenas y con grilletes. Y después tenemos el tupé de salir a criticar lo que hacen los demás. Si la esclavitud en Añatuya todavía, a pesar de habérsela abolido hace años, todavía existe. ¿O miento? Ese es uno. Ese es uno. Y vienen todos los precandidatos. Todos les responden a la matriz de corrupción que hay en Santiago y que se diseminó por toda la provincia. Y aquí, en Añatuya, se profundizó. El contador Galarza debería tener la hombría, cuando está el pedo en el despacho que está de rentas para cobrar la millonada de pesos que cobra, debería plantearse como dirigente del radicalismo corrupto que él representa en Añatuya, junto con los que están gobernando la provincia, de que él no necesita, ni debería compartir tamaña corrupción instalada hace 20 años en esta provincia. El contador Galarza debería haber instruido a su concejal de Añatuya en otro proyecto de comunicación para avisarle al gobernador Suárez que en Añatuya se trabaja sin tribunal de cuentas. Él como contador lo debería saber. ¿Para qué sirve el tribunal de cuentas? Para que haya un control, para que la gente de Añatuya, el pueblo, el dueño de la plata,
sepa en qué se gasta. El gobernador Suárez debe saber que el intendente actual tiene 2 contadores que están procesados por distintos delitos penales, aunque no figuren en ningún libro de empleo de la municipalidad. El contador Galarza también lo sabe. Pero como forma parte de la matriz de corrupción, no abre la boca, se calla, es un cómplice. Este es Añatuya, amigos. Este es Añatuya. Entonces, si no gana Juan, gana Pedro. ¿Me van siguiendo? Todos responden a la misma basura. Añatuya está en condiciones de salir. Claro que sí. Claro que sí. Pero se necesitan hombres con criterio, con soberanía de pensamiento y que tenga algo fundamental, que no robe, nada más, nada más. Y va a ver cómo esto va a salir adelante. Pero si seguimos, si nosotros no salimos al aire, todos estos tipos, todos estos precandidatos, todos, salvo honrosas excepciones, todos se prestan, todos. Ya vamos a seguir analizando en unos minutos más adelante. No se vayan, porque ahora le toca hablar al periodista Carlos Daniel Quintero Fernández. Tiene la palabra. Te escuchaba atentamente, Osvaldo, y cuánta razón, ¿no? Hoy en Santiago del Estero, en la ciudad de Añatuya, necesitamos hombres y mujeres que realmente quieran trabajar por la comunidad, por la ciudad, por la provincia. Ya no necesitamos los mismos vagos de siempre que vayan a ocupar un lugar por ser funcionarios públicos y después vayan a cobrar y cuando uno vaya encima te atienden mal, empezando por ahí. Estamos con el otro tema también, algo no menos importante, que en la nueva Añatuya que queremos todos, ya no tiene que haber esa persecución que hay hoy en día en la ciudad de Añatuya por parte del Ejecutivo Municipal. ¿Qué? No tienen lo que hay que tener, ¿ok? No tienen los huevos necesarios, perdón por la palabra, para hacerse valer como personas, como políticos, que tienen que andar apretando a los empleados municipales de distintas categorías y algunos ni siquiera lo tienen ahí dormidos porque no son de su agrado durante años, durante décadas, que les corresponde por ley después de los 3 meses pasarlo a una categoría en planta permanente. Por ley, no estoy hablando porque lo dice Osvaldo, porque lo dice Carlos Daniel, no, ya no. Entonces dejemos de apretar a la gente, que elijan libremente. Se supone que estamos en democracia. Y los hombres y mujeres que quieran ser parte de la función pública en Añatuya tendrán que terminar de entender que la responsabilidad de ellos no es solamente resguardar los dineros del arca municipal, porque no es de ellos, sino es del pueblo. Que esos 1.200 millones que se recibe, junto con otras cosas que se bajan de la nación, como planes y otras cosas más, no es del intendente, no es de los concejales, no es
de los ministros que tenga a cargo alguna cartera, algún área importante en la ciudadanía tuya. Tenemos que empezar nosotros mismos como ciudadanos a darnos el lugar que nos merecemos. Porque nosotros, como cualquier ciudadano, tiene la posibilidad de pedir informes al Ejecutivo Municipal y también al Consejo Deliberante para saber qué es lo que se hace los dineros del municipio. Eso es nuestro deber como ciudadanos. Pedir explicaciones en qué se gasta. Pero ¿saben qué? Mientras haya personas como usted, que reciben una moneda y se quedan callados, y después están los otros que por tener un trabajo que les da el municipio, los aprietan tanto para que no hablen, para que no digan, si no vas a la reunión, te quito el trabajo. Si no vas a la reunión del partido, del político que sea de turno, te bajo de categoría. No, te pongo como contratado nada más si estaba en planta permanente y te saco, total, a mí no me importa. Porque eso lo hacen, lo hicieron y lo seguirán haciendo mientras nosotros como ciudadanos no pidamos explicaciones. Esa persecución no solamente pasa aquí en la ciudadanía tuya, pasa en la provincia también. Porque hay muchos que pertenecen a la administración pública. Hay miles de personas que nos hablan y nos dicen, mirá, yo pienso igual que ustedes. Creo en la palabra de verdades ocultas, creo en lo que dice Osvaldo Floridia, creo en lo que dice Carlos Daniel Quinteros, pero no puedo salir públicamente a apoyar las verdades ocultas que nadie quiere decir y que ustedes le dicen, porque tengo miedo de perder el trabajo, y es lógico, y nosotros comprendemos eso, entendemos, pero tenemos que seguir soportando no poder, en tiempos de democracia, no poder decir lo que pensamos, no poder elegir lo que queremos para los próximos 4 años, porque nos dan una chapa, nos dan una casa, nos dan encima una casa que no tiene todo lo que realmente tendría que tener como dignidad, porque ya hablamos de esto. No importa, repetirlo. Cuando te dan una casa el gobierno, en muchos casos te dan con la puerta descuadrada, mal puesta, las bisagras no te lo ponen tornillos, te lo ponen clavos. Escuche, una ventana que no se puede abrir para afuera. Por ejemplo, una luminaria, una picha de luz de punto y toma, que uno tiene conocimiento, porque también electricista, y gracias a Dios uno ha estudiado, tiene conocimiento, por eso es que estoy hablando también. Cuando vas a prender una luz, se prende la luz del baño, la del comedor. Cuando prende la luz de la pieza, se prende la del baño. Y eso no me digan que no, porque ha pasado y seguirá pasando. Mientras en los medios provinciales te hablan de dignidad hasta que te dan una casa. Bueno, bienvenido sea si te dan un techo, pero un techo que sea digno. Que no te den un piso cualquiera. Que vos pasas el mes y vos dices, mirá, como ya ha pasado y me lo contaron, mira, la cama se está hundiendo de allá de los chicos de la punta aquella. ¿Por qué? Porque no estuvo compactado el piso. Porque no le hacen una placa banda y te la venden como si fuese de lujo. Una casa que no te entregan los papeles porque te quieren seguir teniendo de rehenes durante todo el tiempo de su gestión, y las otras que vengan porque te presentan otro candidato, como dice Osvaldo, con el mismo nombre y con la misma mierda que siempre. Entonces, empecemos a decir nosotros, los ciudadanos, en Santiago del Estero, en cada rincón, y aún más en la ciudadanía tuya, en las próximas elecciones de intendente, ¡basta! Dejemos de aceptar la mierda, la porquería, la falta de respeto.
Porque si nos tratan así, ahora, en plena campaña, imagínense lo que somos para ellos durante el año. ¿Saben qué somos? No somos ciudadanos. No. ¿Saben qué somos? Animales. Animales. Claro. Somos la peor, con todas las palabras, somos la mierda de la que ellos recurren cuando necesitan llegar a las elecciones. Y ahí sí, ¿saben qué hacen? Nos lavan la cara, por así decirlo. ¿Por qué? ¿Por qué me dicen nos lavan la cara? Sí, nos lavan la cara. Tienen que terminar de entender qué pasa, llega el 8 meses antes de las elecciones, te pintan el cordón, si hay una viejita parada, le pasan en la canilla de la viejita. Si agarran, te dicen, mirá, vamos a podar un árbol, y vos estás ahí y tienes poco pelo como nosotros, te cortan, ahí también te podan. Así te hacen. Si, por ejemplo, te dicen, mira, allá hay un bache, y vos te has cansado 3 años de renegar con un bache, con un pozo que hay en la calle que se está partiendo, hace 3 años que se está partiendo la calle, y justo 8 meses antes, o 4 meses antes de las elecciones, vienen, te lo tiran así un poquito de arena, medio milímetro de cemento, te lavan la cara, y después cuando vos pasas en la segunda lluvia y después que pasan las elecciones, ojo, porque siempre después de las elecciones, vos pasas por ahí con la bicicleta, te estoy hablando, no que pases con la moto, no vayas a pasar con el auto, porque vas a tener, así como el auto de los picapiedras, así vas a tener rellena la rueda como si fuese de piedra. Entonces, ¿en qué quedamos? Esa persecución barata, ordinaria, de estos que hacen de la política una mierda. No puedo decir otra cosa. Porque la política es buena. La política la hacemos todos. Estamos hablando con Osvaldo, hacemos política. La política es buena para consensuar. Y otra cosa, a través del acuerdo, o sea, el consenso, uno llega a producir cosas importantes. Pero también, a través del disenso, se renuevan nuevas expresiones de construir algo para una ciudad, para una provincia. A través del disenso, o sea, del no acuerdo. Pero sí, no acordamos, por ejemplo, en la idea política, como decía Osvaldo. Pero sí, estamos de acuerdo en construir una ciudad devastada, arrebatada de las manos, utilizada bajo las banderas del peronismo. Yo creo que en este contexto ningún partido busca, a través de su ideología política, destruir un pueblo, destruir una idiosincrasia, destruir una costumbre, destruir una ciudad, destruir la familia. Ninguno busca eso. ¿Saben quiénes son los que destruyen el sentimiento de esa ideología política construida durante años por aquellos que sí pensaron en hacer el bien? Los mismos políticos que usan esa bandera. Ahí llegamos a uno de los puntos en que tenemos que empezar a pensar. Por eso es que Osvaldo decía, y estoy totalmente de acuerdo, que no nos cae la cara de vergüenza si decimos que podemos encontrar en otra persona, que sea de otro partido, de otra fracción política, la esperanza para resurgir una Ñatuya olvidada, postergada. Porque por eso encontraríamos en otra persona, sea hombre o mujer, pero eso sí, vamos a estar aquí, presentes en esta mesa con Osvaldo, como siempre, para que no nos roben, para que no nos caguen la vida a los añatuyenses y tampoco a los santiegueños, en toda la provincia. No podemos seguir siendo rehenes del trabajo que nos da la administración pública. Tenemos que empezar a exigir, así como el pueblo, como el ciudadano común tiene obligaciones, pauta de convivencia, y hay leyes que protegen las obligaciones del ciudadano, así también hay leyes promulgadas para que el funcionario cumpla con sus obligaciones de funcionario público, y no que se haga el pelotudo o la pelotuda
y gane plata a costa de esa función pública. No podemos seguir permitiendo eso. No podemos seguir siendo rehenes del trabajo, santiagueños. No podemos seguir siendo rehenes del trabajo, de quien nos da un trabajo. Añatuyenses, por favor. Tenemos que pensar para el bien de nuestra familia, el bien del partido. El partido ya muchas veces hemos visto. El partido es el partido, punto. Muy caros son los sentimientos, pero son muy ordinarios los funcionarios que están promoviendo ese partido y que levantan la bandera para eso. Tenemos que empezar a ser un pueblo digno, respetarnos nosotros como ciudadanos y respetar también a cada familia que de alguna u otra forma encuentra a través de la política la repercusión para llegar y perpetuarse en el tiempo como una verdadera familia, no solamente la familia de nuestra casa, de nuestro hogar, sino esa familia que nos completa, que nos llena como sociedad. Esa sociedad que estamos buscando todos. Pero hay que transgredir normas viejas y metodologías viejas que lo único que han hecho es hacernos retroceder en el tiempo, en la historia, en las formas de pensar, de dirigir un gobierno. Necesitamos gobierno, necesitamos funcionarios, hombres y mujeres probos que busquen el bien de la comunidad, no solamente del partido político, no el bien solamente de su persona, ni de su familia, o del grupo de amigos como lo hace el actual intendente del día de hoy. Esas son las bases sólidas de una sociedad que se quiere reconstruir, pero no podemos seguir reconstruyendo si tenemos personas que no nos sirven en el contexto social, económico y político de la ciudad de Tuya, y mucho menos en la provincia. Aquellos que se quieran formar como políticos, fórmense primero, no vengan a hacer experimentos en la ciudad de Tuya, ni en la provincia de Santiago del Estero, para que nos vendan un producto que nos morfamos todos, que nos mienten y después nos producen el mismo caos social, cultural, de salud, el caos que hoy está generalizado en la provincia y en la ciudad de Ñatuya. Ser un pueblo digno sugiere muchas cosas, como lo que acabamos de explicarles a ustedes. Nosotros, los únicos privilegios que buscamos, ¿saben cuál es a través de este programa? Estar o llegar más lejos para estar más cerca de ustedes. Más cerca de la familia, de esa familia sufrida que no tiene un plato de comida, porque lo mismo me pasa a mí, le pasa a Osvaldo. A nosotros sí sentimos ese frío en el estómago por no tener para comer, ni para nosotros ni para nuestros hijos. Yo sé que hay mucha gente del otro lado. Porque también me ha pasado no tener para comer. A pesar de tener tantas profesiones, porque el trabajo no entra. Y hay mucha gente. Por eso es que me duele también, porque yo lo he pasado, lo estoy pasando, y les pasa a montones en la calle. Yo sé lo que se vive en cada familia cuando uno cierra la puerta y no tiene para comer. Ese dolor, ese frío que se siente en el estómago por no tener para comer, se transmite en qué? En desesperación. Por eso es lo que decía Osvaldo. Por eso es lo que decía Osvaldo, que la gente tiene hambre y va a donde le dan un poquito de comida. Yo los entiendo, porque también me pasa. No tener un trabajo seguro. Al que te prometan, como ha prometido Castro en las elecciones cuando se presentó. Prometió fuentes de trabajo que nunca llegaron y no les van a dar porque no les conviene. Por eso nosotros necesitamos
hombres y mujeres que se comprometan con la ciudad y con la sociedad, con las familias humildes, con aquellos que sí queremos el progreso de nuestra ciudad a base de trabajo genuino. No que nos estén regalando. ¿Quién no quiere? ¿Qué padre no quiere? ¿Qué madre no quiere un trabajo digno para decir, yo me he trabajado, me he roto el lomo trabajando a la mañana temprano, a la tarde, a la noche, pero llevo el pan, llevo para comprar la carne, la fruta para mis hijos o para mis nietos? Lo importante hoy, y no nos interesa, aquellos que, creyendo que la política es puro engaño, nos vengan a manosear, a querer manipular. Por otro lado, como decía Osvaldo, muchos de los diputados provinciales, diputados nacionales, senadores, presentan proyectos que no van con la realidad de lo que es Santiago del Estero. No van con la realidad de lo que es cada rincón de la provincia donde ellos fueron votados para ser elegidos de su ciudad, como diputados provinciales, o como diputados nacionales, o senadores. Presenten proyectos con la realidad, proyectos reales, lo mismo que les dije a los candidatos aquí. Esa reconstrucción, por ejemplo, presenten un proyecto para la reconstrucción de desagües pluviales o desagües de, qué sé yo, de riego, de ríos, en este tema de las crecidas. Ojo, que no solamente criticamos, que cuando hay algo bueno, también lo decimos. Se ha anunciado del gobierno de la provincia viviendas para todos los damnificados por las crecidas de los ríos en estos últimos días. Bienvenido sea. Que los bendigan, que Dios los bendiga por darle una vivienda, pero digna, ojo, Y lo decimos únicamente por eso. Tengan en cuenta. Los felicitamos únicamente por eso, porque van a reordenar y los van a reubicar a estas personas que han perdido sus viviendas, sus hogares, a la vera de los ríos Dulce y Salado también. En eso sí. Pero, como digo, denles una vivienda digna. No hagamos el negocio para la pantalla. Miren, retrotrayéndonos un poco en la historia, ese bosque impenetrable allá por 1863, que era la ciudad de Añatuya, y que ese entonces eran fortines nomás que estaban, porque supuestamente Añatuya estaba cerca de la localidad de Melero. ¿Cuántos sueños? Había muchos lugares, muchos fortines. Y había 15 leguas, se decía en ese entonces, en la ciudad de Añatuya, que vendría a ser lo que es hoy nuestra ciudad, que después se trasladó a esta zona. Aquellos como los que hicieron historia, los que transformaron la historia para bien de lo que es hoy Añatuya, y que era un bosque impenetrable, tendrían que, si estuviesen hoy en esta mesa de conciencia urbana, seguramente dirían, queremos respeto por todo eso que hicimos para que Añatuya se empezara a forjar como una ciudad de primera. Pasaron muchas personas, muchos personajes, y entre ellos muchos intendentes. Y el orgullo de decir que uno de esos intendentes radicales, pero de los de Irigoyen, fue mi abuelo, Germán Quinteros. Que mi abuelo recorría las calles de Añatuya a pie
con su sombrerito como se usaba en aquella época, y que él se fue de este mundo sin llevar nada de lo que no fuese suyo. De esas raíces uno viene, de las raíces de una madre que en tiempo de la proscripción de Perón se juntaban entre tres para seguir aprendiendo y saber de Juan Domingo Perón. Esa conjunción de prioridades del ser humano y prioridades de lo que significa justicia social con el verdadero sentimiento de pueblo, de ciudad, son los que nos llevan, y a quien les habla, a formar parte de esto que es Verdades Ocultas, que ha comenzado allá por el 2011. Por eso yo agradezco tanto el acompañamiento de un hombre tan experimentado en política como es el exdiputado Osvaldo Floridia, que me acompaña. La repercusión que tiene el programa pasa por muchos matices importantes y características que llenan el alma de lo que es esta mesa de conciencia urbana. La capacidad intelectual muchas veces no importa si no se tiene sentimientos por una ciudad, y nosotros amamos. Y quiero recalcar algo por sobre todas las cosas. Osvaldo Floridia, el exdiputado, experimentado, un avesado analista político, él no es santigueño, él es chaqueño, mi compañero y amigo. Pero él ha llegado desde esa tierra tan hermosa que es Chaco. Desde los 14 años. Desde los 14 años ha llegado aquí a esta ciudad con su papá y su mamá, que uno los tiene en el recuerdo muy lindo, que ama tanto a la ciudad de Ñatuya. Por eso es que a veces también ustedes van a encontrar en Osvaldo Floridia esa pasión por defender a nuestra ciudad. Y esa pasión no se consigue así nomás. Hoy, gracias a Dios, tenemos el don de la palabra y el acompañamiento de Dios Todopoderoso, que nos completa cada día que hacemos este programa. Precisamente por eso estamos. Por eso precisamente reiteramos el número de teléfono, el 0385-585-0516, que ustedes pueden empezar a formar parte de este programa para ayudarnos a seguir siendo independientes. Porque no solamente la palabra es independiente, sino el accionar de verdades ocultas es independiente. La práctica de la palabra justa, necesaria, con mucho respeto hacia ustedes, ¿quién les habla? Carlos Daniel y Osvaldo Floridia. Osvaldo. Gracias. Yo me tuve que ausentar porque me dio no sé, me ataca por ahí la tos y bueno, pero ya estamos de vuelta. Sinceramente, uno es un apasionado de esto. No. Recién decía Dani que somos enamorados de este pueblo. Nos enamoramos de una forma, se diría hasta tóxica, como se dice hoy. Pero bueno, Sí. ¿qué quiere que le diga? Es así. Nosotros estamos enamorados de Añatuya y de su pueblo. Por eso es que planteamos las cosas como las planteamos. Cada uno tiene la forma de ver y de expresarse y de plantear como mejor le parezca. Nosotros elegimos esta, pero no porque hayamos analizado cuál es la mejor, sino porque somos así, de sangre caliente. Para que tengan ustedes una idea, yo soy una mezcla de
de indio y de italiano. De indio, de aborigen, por mi mamá. Y de italiano, por mi abuelo, por mi padre. Los Arévalos, que era el apellido de mi abuela, la mamá de mi mamá, vienen, te escuchaba, desde la época en que Añatuya estaba de aquí a unos kilómetros, 1800 y algo. Ese apellido Arévalo tiene una marcada tendencia aborigen, que con los años estos pasaron a formar parte del Ejército de Liberación Santiagueña en la persona del general Antonino Taboada. Juan Felipe Ibarra. ¿Saben a dónde venían a buscar los guerreros, los soldados, para ir a pelear contra los que nos sometían de aquí, de esta zona? A ver, te nombro algunos lugares: Casa Alta, Bracho Luján, Campo Rosso, Melero, Herrera, del otro lado de la ruta 34, Tacuatun, etc. De ahí se nutrió el ejército santiagueño con estos apellidos, el Arévalo, por ejemplo, y formaban parte de las huestes de guerra para luchar en contra de la invasión y el sometimiento que teníamos en esos años, que nos hacían padecer, que eran los tucumanos. Por eso, de ahí vengo yo. Ese gen en la sangre de mi abuela, de mi mamá, mezclado con la sangre que vino de afuera, salió esta mezcla. Qué buena ese concepto histórico que acabas de dar, Dani. Porque Añatuya también debe saber de dónde venimos. Aquí hay apellidos hermosos, porque forman parte de la concepción de la vida misma de este pueblo. A ver, aquí en el barrio La Merced, por ejemplo, los Cerda, apellido Cerda, también vienen de ahí. Para que vean. Todo Añatuya tiene sangre de gente que fue una gran luchadora para hacer que esto fuera tan grande como es hoy. Lo que no se podía prever es que vivamos así como vivimos.
porque a través de las distintas etapas de la vida nos fueron cortando y nos fueron diezmando. Por eso, lo que nosotros intentamos hacer en esta conversación que tenemos con ustedes es para que sepan de dónde venimos. No es casual que nosotros estemos acá. Tiene una razón de ser. Siempre hay rebeldes. No les tocó a los otros apellidos. Nos toca a nosotros, Dani, ser los rebeldes, los que salimos del molde. Somos unos rompemoldes nosotros. Por eso programas así molestan en cualquier lado, sobre todo a aquellos que están en la cima de un poder. Porque a través de la ignorancia es que aplican las políticas de gobierno. Cuando a un pueblo vos lo tenés en la plenitud de la ceguera, de las oscuridades, nos hacen los que nos vienen haciendo. Añatuya producía, no hace muchos años, lo que Añatuya consumía. Miren, Añatuya tiene un canal, un sistema de riego a través de canales que no hay, escuchen bien, no hay en otro lugar de la provincia. No hay. Miles de hectáreas alrededor, aquí cerquita, que tienen riego. Y muchas vírgenes. Claro, y muchas. Es impresionante. Añatuya producía el zapallo, el melón, la sandía, el tomate, la cebolla, la papa, la lechuga, todo. Nos autoabastecíamos. Se generaba, miren lo que me dice un ciudadano, escuchando y viendo este programa. Añatuya, en el viejo galpón de Gancedo, un galpón que hoy se está derrumbando, que debería haber sido declarado monumento histórico de Añatuya. Ya les digo por qué. Porque en ese galpón se instaló el lugar donde se almacenaba toda la fruta y toda la verdura. Se las encajonaba, se las empaquetaba en cajones y venían camiones, cargaban y las llevaban a otras provincias. ¿Están escuchando lo que les digo? Añatuya tenía su propia maquinaria de generación de riquezas. Venían camiones, entraban, cargaban lo que ya estaba para salir y se distribuía en toda la provincia y fuera de la provincia. ¿Qué generaba eso? Que había una independencia económica, que por lo tanto esa gente no iba a necesitar ir a una elección para poderse hacer de un bolsín de mercadería, por ejemplo.
al tener independencia económica, vos ibas y te comprabas la chapa, el clavo, la madera, el material, y te generabas tu propio lugar donde vivir. Miren la perversidad de los distintos gobiernos. ¿Qué hicieron? Desarmaron todo. Rompieron la cadena de producción. ¿Cómo la rompieron? Permitiéndole a un solo tipo en Añatuya, a un solo tipo que tiene una desmotadora de algodón, que sea el que maneje los riegos de los campos a su antojo. Primero riega él, y cuando a él se le baja las guindas, te tira el agua. ¿Y saben en qué termina eso? Que todos esos pobladores de la vuelta, que tenían su finca, su casa, su hábitat, se tuvieron que ir desprendiendo, porque no tenían cómo sostenerse ya. Les habían quitado la principal herramienta de generación de riquezas, que era el agua. Eso pasa hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy pasa, señor gobernador Suárez. Ese tipo es el que ahora abrió para que se inunde el Campo Rosso, porque no quiere que se le inunden los campos sembrados con algodón. Nadie le puso freno, nadie. Ni la justicia. Ningún diputado levantó la voz. Ningún concejal de estos miserables. Hay un diputado, Osvaldo. ¿Sí? Hay un diputado que ha presentado un proyecto y a las 3 personas que los detuvieron en ese operativo, digamos, entre comillas, que querían poner de nuevo algo en el bordo para que no les entre agua, que los habían detenido, ya están libres. Ah, bien, bien. Gracias a esa persona que es un funcionario, que es una funcionaria, diputada provincial. Ah, bien, Por lo bien. menos alguien se está ocupando. Perfecto. Eso es lo que hay que rescatar. Exactamente. Bien. Pero ¿cuántos diputados hay en la provincia? 40. ¿Mujeres o varón? Mujer. 40. ¿Y los otros 39 a dónde están? ¿A dónde están? ¿A dónde está el gobernador? ¿A dónde? Explícame a dónde estás. En ningún lado estás. ¿A dónde está el intendente de este pueblo? ¿A dónde? Eso hicieron de nosotros, amigos, que hayamos perdido el sentido de la solidaridad, que hayamos perdido el sentido del afecto. Han hecho que el amor se rompa. Por eso,
Añatuya está como está. ¿A dónde está? Supongamos. ¿A dónde está el obispo de Añatuya, por ejemplo? Pregunto yo. Pregunto. Ahí tengo un diario. Ahí tengo un diario. Ya lo vamos a analizar. Donde en la foto principal del diario sale el gobernador Suárez reunido con las máximas autoridades morales y religiosas de esta provincia. ¿Sabe quién sale ahí? El obispo de Añatuya. Ah, él no sabe que allá, a ver, el obispado está aquí a 2 cuadras. Él no sabe que a 2000 metros, él no sabe que a 2000 metros hay un tipo dueño de una desmotadora que inundó a un barrio porque no quiere que el algodón de él se le arruine. Ya vamos a analizar eso también. Y después te hablan, se paran en un púlpito y te dicen, el amor es lo principal. No debemos olvidarnos. Esos tipos agarran el teléfono. Hola, sí, le habla el obispo fulano de tal. Quiero hablar con Suárez. Escúcheme, Suárez. Miren aquí y contale el hecho, contale. Supongamos que Suárez está muy preocupado, tiene drama. Hay que cortar por lo más débil. Inúndenlos. Así estamos en Añatuya. Si esto no se corta, nos esperan cosas peores. Créanme, nosotros no queremos ninguna candidatura a nada. Yo por mis años ya soy un viejo. Pero no vamos a permitir que se sigan llevando puestos a los que no tienen voz. No vamos a permitir. No vamos a permitir que nos sigan diciendo que aquí está todo bien, cuando aquí está todo mal. Entonces, toda esta gente que acabo de mencionar, toda, sin excepción, forman parte de este sistema enfermo, corrupto, perverso, que gobierna hace 20 años esta provincia. Miren, nos hablaban de la banda ayer, de la banda. En todos lados pasa lo mismo. Hay una falta de justicia. Hay una falta de justicia que es increíble. Lo que le pasa a Añatuya y a toda la provincia.
Añatuya responde a esta perversidad. Ya le vamos a contar, no se pierdan los próximos programas, ya le vamos a contar cómo otro candidato o precandidato a intendente que responde a Suárez, cuando fue intendente, agarró cientos de millones de pesos. Escuchen bien. Hoy serían cientos de millones de pesos que estaban destinados a una cuenta. Viene ese dinero para una cuenta determinada. Y cuando vos a esa plata la usás para otras cosas, tendrías que haber ido en cana. Eso pasó aquí en este pueblo. Sacaron la plata que venía destinada y emitieron un cheque, transfirieron. Vamos a dejarlo para el otro Sí, programa. sí, lo vamos a dejar, no vamos a dar nombre. Todavía no. Porque también se merece un tratamiento. Exactamente. Por eso no se pierdan los próximos programas. Nosotros estamos martes, jueves y sábado. Para que vean cómo funciona esta perversidad. Para que vean que aquí no hay justicia para nadie, salvo si tienes plata. Salvo si tienes plata. El 98%, por no decirte el 100%, de estos casos que hay, la gente no tiene derecho a acceder a un abogado que tenga pelotas. Porque todos forman parte. Tenemos un hospital sin remedios. Tenemos un hospital sin médicos. Tenemos las postas sanitarias que funcionan por el amor de los enfermeros. Lo mismo en el hospital. Tenemos Añatuya destruida, devastada. Parece que las bombas que tiran en Medio Oriente caen en Añatuya por la cantidad de pozos que hay. Tenemos una falta de amor, de solidaridad para con el otro que asusta. Todos miran para otro lado. Menos nosotros. Por eso estamos acá. Uno por uno vamos a analizar a los candidatos, precandidatos. Y si hay uno que no se preste a este manejo enfermo, cuando lo encontremos se lo vamos a decir, para que no nos volvamos a equivocar en estas elecciones que se avecinan. Vale. Te escuchaba atentamente, Osvaldo, y en tu principio de alocución hablaba de esa mezcla de raza, de pensamiento, de sentimiento, de fortaleza que tiene cada raza, ¿no? Y Añatuya es parte de ese crisol de razas y yo te escuchaba que vos eras parte italiano, chaqueño, y parte también con sentimiento santiagueño. Claro. Y te cuento casi lo mismo, porque mis abuelos eran italianos, por parte de mi abuela españoles, Mira. y por parte de mis otros abuelos, partes chaqueños, santiagueños y correntinos. Así que
Imagínate esa mezcla. Por eso nos gusta tanto el chamamé a nosotros. Exactamente, compañero. Precisamente por eso. Y creo que ahí en ese contexto, de ese crisol de razas que tenemos en esta mesa, muchos se deben sentir identificados. ¿Por qué? Porque esa sangre que fluye, porque esa sangre que corre por nuestras venas, es sangre de justicia, Claro. sangre de esperanza, sangre de fortaleza, sangre de esos indios que no se doblegaban con las injusticias de ese momento, y mucho menos ahora. Seguimos siendo indios los que estamos en esta mesa, y no nos vamos a doblegar. Y creo que eso es lo que les falta a ustedes, vecinos de la ciudad de Ñatuya y zonas aledañas, porque los han hecho olvidar de ese sentido de pertenencia, de esa patria chica, de ese aroma de nuestra tierra que nos llena, que nos embarga, ese sentimiento tan caro que es sentirnos añatuyenses, y que no debemos dejar de lado. Lo escuchaba a Osvaldo y decir que las bombas de Medio Oriente parece que cayeron en Añatuya en las calles. Y yo te diría también contra eso, y colaborando con tu concepto, Osvaldo, Sí. que ese misil que tiene tanto China, los iraníes, o Rusia, por ejemplo, en Añatuya hay un misil tan importante que los han hecho, como decía él también, dormir, que nos han hecho esconder esa bomba explosiva que tiene que explotar en estas elecciones. ¿Cuál es? El sentimiento de pertenencia. Ese indio que llevamos dentro, esa capacidad inalienable de decir, somos añatuyenses, defendemos lo nuestro. ¿Por qué no podemos volver a esos tiempos de antaño, donde nos proveíamos nosotros mismos? Hasta, me dirán, este borracho, pero es verdad, hasta teníamos una distribuidora de vino. Claro. En la ciudad de Ñatuya, y distribuíamos para distintas provincias y distintas localidades de la región del norte, sur, de Santiago del Estero. Como lo era, ¿te acuerdas? La bodega Talacasto. Sí, sí, habré tomado yo. Ahí está, por supuesto. Y uno de esos que andaba con mucha alegría y que a través de su fruto, de su trabajo, en esos camiones que iban por caminos impensados en ese entonces, era mi padre. Mira. Así que si no tenemos raíces, Mira la historia que tenemos. si no tenemos capacidad de resurgir como ciudad, usted lo tiene, señora, usted también, señor, usted abuelo, cuénteles a los chicos nuevos, a esos que están viendo las luces de un nuevo tiempo, a aquellos que van a votar, cuénteles lo que era Ñatuya y por qué no resurgir. ¿Vieron cómo hacen los gatos cuando van al baño? ¿Usted sabe, compañero, lo que hacen los gatos cuando van al baño? Cuando van a defecar. No, no. Raspan y tapan todo. Ah, sí, sí, sí. Bueno, ¿por qué no podemos hacer los añatuyenses? Tapar toda la mugre, toda la porquería de funcionarios que tenemos hoy. Y dejar toda esa, con toda la palabra, dejar esa mierda a donde corresponde. Y que empiece a florecer entre hombres y mujeres que busquen el progreso de Ñatuya, el resurgimiento de ese crisol de razas que nos hace entrar en ese concepto, en ese ámbito donde Ñatuya se proveía así sola. Porque como dijo Osvaldo, tenemos canales de riego. Estamos enclavados en la ciudad de Ñatuya, en el centro, en el núcleo de muchas rutas provinciales y nacionales.
donde podemos distribuir nuestra mercadería. ¿Pero qué? A muchos durante años no les convenía que Ñatuya siga floreciendo, porque necesitaban una Ñatuya sometida, necesitaban una ñatuyense dormido, necesitaban un esclavo para las elecciones. Despierten, ahora es el momento. El renacer de aquellos que quieran una ciudad nueva y que quieran ser funcionarios deberán respetar las historias, deberán respetar las canas de nuestros abuelos, deberán respetar los anhelos de los jóvenes, los sueños de aquellos que sí quieren una ciudad justa y soberana dentro de Santiago del Estero. Deberán encontrarse a sí mismos, ustedes, aquellos que se han equivocado en votar lo que hoy nos ha sumido en la pobreza, en el retraso, para empezar a resurgir en ese crisol de razas. Sigamos siendo indios, reclamando lo que nos pertenece por derecho propio, que no nos tapen. Hay muchas cosas modernas en el día de hoy, y entre eso, es decir, que se arreglen solos. Y en esa forma de pensar, yo les digo, nadie se arregla solo, mucho más en una sociedad que le han taladrado la cabeza que era pobre. De aquellos que llevaban nuestras fotos como los ranchitos que llevaban a Buenos Aires, a Capital Federal, y decían, mira dónde vivimos, pobrecitos, pero que les daban plata y nos seguían teniendo cagados de hambre. Alemania, España. Alemania, España. Muy bien. Claro, no, los vamos a ayudar. Nos ayudaban, pero con migajas. Así que si hoy, vos, de la Capital Federal, de la provincia de Buenos Aires, de Córdoba, de Rosario, de Santa Fe, de donde veas este programa, si te llevan una foto de un ranchito o de un chico con las piernitas chorreadas, como siempre te llevan, con la remerita rota, a esos no le des una mierda. Llegate a la ciudad de Ñatuya, llegate a Santiago del Estero, pero a esos no le des nada. No me interesa si son católicos, si son evangelistas, mormones, no sé lo que sea. No les des absolutamente nada. O comunícate con el programa, que nosotros sí conocemos en la idiosincrasia de nuestra gente. Conocemos los dolores, los sufrimientos, los padecimientos, los aprietes que le hacen a nuestra gente. Y nosotros vamos a encontrar, seguramente, miles de familias que necesitan, pero sí les vamos a entregar. Como ya lo hicimos con quien les habla. En un programa que había en FM Sur, llegaron 3 camiones en alguna oportunidad en el programa Preguntas sin Respuestas. 3 camiones con mercadería, con ropa, con calzado, con medicamentos, útiles escolares. Y eran prácticamente 2 meses de gente, interminables por mi casa, que nosotros le damos lo que nosotros nos habían conseguido para dar. Lo mismo podemos hacer en Nexo. Entre ustedes que quieren ayudar y nosotros que queremos ser el nexo, la herramienta para seguir ayudando. Eso es en lo material. Lo que sí, en lo ideológico, en lo psicológico, en el don de la palabra, nos van a encontrar en esta mesa. La mesa de conciencia urbana, con poquitas cosas, casi nada en la mesa, con la humildad que nos caracteriza, pero sí con muchas ideas, con muchas verdades, que muchos no lo quieren contar porque no pueden,
con muchas verdades que muchos no quieren que digamos, porque les conviene mantenerlos esclavos de la pobreza, esclavos de un voto, sumidos en la tristeza y en la angustia. Hasta ahora, este programa de Verdades Ocultas se ha convertido en parte del pueblo. Es parte del pueblo. Son sus necesidades, son sus pensamientos, sus sueños, sus anhelos, pero también somos las lágrimas de todos aquellos que aún siguen sufriendo por culpa de sus funcionarios baratos, ordinarios, que únicamente hoy se llenan los bolsillos ellos, su familia y sus amigos, mientras nuestras familias siguen en la misma pobreza que hace 10, 20 o 30 años. De esta manera, le damos gracias a Dios por todo lo que nos ha brindado y ha puesto en nuestras bocas, en nuestras palabras, por cada sentimiento y por cada lágrima expresada también a través de esa cámara, donde estés y con quien estés. Por favor, Osvaldo, te pedimos una oración. Bueno, Dios, Jehová de los ejércitos, te pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quienes nosotros hemos aceptado como Salvador de nuestras vidas y de nuestras almas. Te damos gracias por todo lo que nos das, Señor. Te damos gracias hasta por los problemas que todos los días se nos presentan. Eso usted lo notará, Señor, porque nosotros hemos aprendido a amarlo con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón. Y gracias por habernos sacado el miedo, por habernos hecho dejar la soberbia, el orgullo. Y que podamos decir públicamente, Señor, ante tantísima gente que nos ve, que lo que le decimos, lo decimos de corazón. Le pedimos en el nombre de Jesús, le pedimos en el nombre del Espíritu Santo, a quien usted dejó, cuando después de resucitar subió, y a su diestra lo tiene a su Hijo, dejando el Espíritu Santo para manejarnos con Él. Le pedimos que perdone nuestros pecados, Dios. En realidad, usted sabe que ya con los actos no pecamos, con las acciones, pero usted sabe, Señor, que a veces en nuestras mentes, en nuestros pensamientos, sí cometemos pecado. Señor, sáquenos el pecado de nuestros pensamientos. Por favor, se lo pedimos. Y si se nos permite, le pedimos bendición para tanta gente, Señor, que nos está viendo, que nos está escuchando. Usted puede
Usted es todopoderoso, Señor. Por eso le pedimos humildemente que no nos abandone y no nos deje solo. Amén. Luego de esta oración, agradecer a los amigos nuevos que tenemos. Si bien el contexto de lo que nosotros estamos tratando en el programa de Verdades Ocultas es localizado en la provincia de Santiago del Estero y en la ciudad de Ñatuya por las elecciones a intendente, tenemos que agradecer a la gente de la provincia del Chaco, a Misiones, a los amigos de Córdoba, Santa Fe, en Rosario, y en Catamarca, Jujuy, Salta. A los amigos de Mendoza tenemos que agradecer también, a la gente de Santa Cruz que se ha sumado hace muy poquito, Catamarca, Mar del Plata, Buenos Aires, Capital Federal, provincia de Buenos Aires, y a tanta gente que se ha sumado, y que pronto ya vamos a estar saliendo por otras plataformas. Estamos armando todo, eso sí, porque mucha gente nos pregunta cuándo. Por ahora sacamos nada más el anuncio del programa por YouTube, por nuestro canal de YouTube. Pero vamos a estar saliendo en vivo también a través de YouTube y otras plataformas también. Así que bueno, le agradecemos inmensamente, y aquellos que quieran colaborar con el programa a través de una publicidad, un sponsor, lo pueden hacer al 0385 585 0516. O si no, en la página Verdades Ocultas Ñatuya, y comunicarse por privado. Nos vamos. Nos reencontramos nuevamente en el próximo programa con la misma intensidad, con la misma capacidad de encontrarnos como hermanos, como amigos, como vecinos, pero con la seguridad de que Verdades Ocultas es la verdad que te hace libre. Osvaldo, gracias por estar. Gracias a vos, Daniel.